Buenos días, mi nombre es Mauricio Sandoval, soy licenciado en Educación Física de la Universidad de Cundinamarca y de Medicina Deportiva de la Universidad Javeriana. Yo soy el coordinador de la unidad D que nos corresponde a Bosa y a Fontibón. En este día de hoy vamos a explicar y vamos a tratar los temas relacionados con la deportividad, los cambios fisiológicos en el envejecimiento y los cambios en nuestras personas mayores, cómo se deben tratar y cómo debe ser la actividad física. Nosotros sabemos que la actividad física en adultos mayores no es lo mismo relacionado con la actividad física en las personas que son en adultez o son jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos una delimitada edad, más o menos entre los 50 y 55 años en adelante, nuestros cambios fisiológicos son totalmente distintos. Ya tenemos un cuerpo mucho más trajinado, un cuerpo más andado. Tenemos varias enfermedades que posiblemente ya hemos solucionado, pero hay unas próximas que también debemos tener cuidado. Esto lo solucionamos ¿cómo? Con una muy buena actividad física, un hábito alimenticio adecuado y un proceso de educación formativa en cuanto a nuestro cuerpo que debemos tratar durante todas estas edades. Sobre todo cuando ya tenemos patologías existentes en nuestro cuerpo, llámese diabetes, problemas óseos, cuestiones de artritis y demás. Nuestro cuerpo siempre va relacionado a unos puntos estratégicos. Cuando tenemos cierta edad y llegamos a nuestra vejez o a nuestra adultez, los cambios fisiológicos se producen más arraigados en un adulto mayor. Con las consecuencias de la vejez son múltiples, sobre todo y son más marcadas cuando tenemos problemas óseos marcados, ya sea por la postura, o sea por nuestra habitualidad en nuestro trabajo que hemos tenido durante tanto tiempo. Además que somos conscientes de que no siempre tenemos los muy buenos hábitos de hacer ejercicio, también de la alimentación, y esto trae y conlleva a que tengamos enfermedades durante cierto tiempo. En esta unidad son múltiples y sin embargo los cambios son más notables que se marcan en nuestra adultez son las musculares. Son las musculares y las de nuestro sistema nervioso. ¿Por qué las musculares? Porque por el no fortalecimiento, por el uso no adecuado de una muy buena actividad física, el cuerpo se desacostumbra, los músculos se atrofian. Las partes blandas de nuestro cuerpo no tienen la suficiente fuerza y es muy probable que por pérdida de fuerza también tengamos pérdida de masa muscular. La masa muscular en este ámbito físico es creo que el 60% de un todo. ¿Por qué un 60%? Porque el 60% de nuestro cuerpo va a ser lo que nuestro músculo tenga en cuanto a fuerza y una adecuación física. ¿Sí? Si mis piernas no tienen fuerza, si mis músculos de las piernas no tienen fuerza, va a ser muy probable que mi caída o no tenga un correspondiente movimiento adecuado, me produzca algún tipo de caída sobre mi mismo eje. ¿Sí? Asimismo pasa con todo el resto del cuerpo y sus músculos correspondientes. Si mi espalda, la fortaleza de mi espalda baja no se encuentra con una adecuación, es muy probable que mi espalda empiece a encurvarse y ya genere una mala postura. También el sistema nervioso es importantísimo. Además de nuestro sistema muscular y los demás sistemas que corresponden al cuerpo humano, el sistema nervioso en el adulto mayor se deteriora con mucha facilidad. Salen problemas como el Alzheimer, la pérdida de memoria constante. Entonces, ese fortalecimiento cognitivo también hace parte de un todo y de una fuerza física. Porque si el cerebro no está demasiado fortalecido, el cuerpo no responde. Cualquier sistema nervioso que esté maltratado o esté trajinado va a tender a entorpecer el resto del movimiento del cuerpo. ¿Por qué? Porque no tengo un hábito de lectura, porque no leo constantemente las noticias. Ya me acostumbro tanto a ver un televisor, a ver un programa, a ver noticias, que ya me da pereza hacer ese ejercicio mental que normalmente tengo que hacer cuando tengo una edad avanzada. Y eso hace que el cuerpo se entorpezca. Tenemos también temas relacionados con actividad física, la calidad de vida, que es muy importante, de lo que yo les estaba hablando anteriormente, y las normas de la salud. La actividad física se vincula con movimientos básicos corporales como son caminar, trotar, saltar, bailar.
Sin embargo, va un poco más allá de eso. Se pueden incluir actividades como nataciones, actividades coordinativas, ejercicios básicos que duren más o menos entre 30 y 1 hora, ya dependiendo el estado físico en que nos encontremos. ¿Sí? Ya un desgaste de más de 1 hora en cierta cantidad de años no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque mientras mi cuerpo no esté acostumbrado a tener esa actividad física diaria que se debería tener con regularidad, lo puedo sobrecargar. Es como todo, si tú dejas un bombillo prendido durante varios días, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a apagar. Va a generar un corto, va a generar un desgaste hasta que esa luz deje de funcionar. Eso mismo pasa con el cuerpo humano. Si yo lo sobrecargo con tanta y tanta y tanta ejercicio, porque aunque ustedes no crean, el ejercicio en abundancia también es una desventaja, ¿sí? Si mi cuerpo, o no soy un deportista de alto rendimiento, si soy una persona del común que hago una caminata diaria más o menos entre media hora a 1 hora, o pienso que ir a la tienda unas 5 veces me colabora, eso es un empezar, pero no es un hábito. Porque uno tiene que caminar, obviamente por obligación. Si quieres desplazarte, así sea en tu casa. Si quieres ir al baño, te desplazas, pero eso no cuenta como ejercicio. Normalmente se dice que los ejercicios físicos son todos aquellos que me generen un desgastamiento energético. Pero si yo estoy en mi casa y estoy trasladándome solamente de la cocina al comedor, del comedor al baño, del baño a la habitación, no cuenta como ejercicio. Muchos médicos te dirán que son movimientos relacionados con tus quehaceres diarios, pero no cuentan como una actividad física en sí. Una actividad física en sí es relacionada con movimientos que tengan que ver ejercitando tus músculos, tus articulaciones, tu sistema óseo, tu sistema nervioso, tu sistema cognitivo que se encuentre totalmente vivo y actualizado. ¿Sí? Hacer una rutina de media hora consecutiva caminando, no tiene que ser trotando, no tiene que ser corriendo, pero sí una actividad que sea constante durante cierta cantidad de tiempo. Por eso es que los ejercicios o los movimientos relacionados con 5 minutos, 3 minutos, se llaman pausas activas, que es lo que normalmente hacemos nosotros en las horas laborales, ¿sí? Porque no queremos desacondicionar el cuerpo mientras esté haciendo mis ejercicios en el trabajo. Entonces, la actividad física corresponde a una actividad que yo haga relacionada durante cierta cantidad de tiempo, específicamente en músculos o en grupos musculares que yo quiera ejercitar. Llámese hombro, llámese brazo, llámese espalda, pierna, no importa el músculo, sea grande, sea pequeño, si lo haces con continuidad se llama actividad física. En los adultos mayores nos corresponde bastante cuando lleguemos a una edad limitada que tenemos por obligación que hacer estos ejercicios durante cierta cantidad de tiempo. No importa la patología, ¿sí? Lo importante es hacer un movimiento constante, porque el sedentarismo en el adulto mayor es muy cotidiano, ¿sí? Ya me da pereza, ya me da sueño en todo momento, y esas son características que empiezan a tener cuando hay un desacondicionamiento físico. Si yo me acostumbro a los 30 años a hacer una caminata, a salir a un parque, a hacer ejercicio 3 veces al día, que podría ser muy común, eso está bien. Pero si no tengo el hábito y no obligo a mi cuerpo a que lo haga, pues obviamente va a empezar un desacondicionamiento, voy a empezar a tener malos hábitos, voy a empezar a comer y a acostarme, que es lo que normalmente sucede. Voy a comenzar a dormir entre horas, que no es lo recomendable. Y voy a empezar a tener una muy mala nutrición. Los músculos se van desacondicionando, se van secando, porque es como una planta. Si yo no la humecto, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Sucede con los músculos, sucede con los huesos. Hay una parte ósea que se llama ya en un punto que son huesos esponjosos. Los huesos esponjosos son los que no tienen fuerza, los que ya realmente se desacondicionan por sí mismos y por la edad. El deterioro es muy común. Y en el sistema óseo es mucho más común si yo no los trato a tiempo.
empieza a salir la artritis, empiezo a tener osteoporosis, un desgastamiento de calcio totalmente grande. ¿Por qué? Porque a nuestra cierta edad de 55 años, pues obviamente el cuerpo empieza a exigirte un poco más. Si está desacondicionado, va a tomar las energías o las vías calóricas de donde pueda. Y si yo no alimento y no tengo mi cuerpo en un sano estado físico, pues obviamente voy a empezar a desaparecer. ¿Por qué dice la gente que cuando uno es viejito empieza a perder estatura? Porque no es que uno pierda estatura, realmente las articulaciones óseas empiezan a disminuir. Y eso genera que tu espalda, como está correctamente cuando tú naces, empiece a generar entre articulaciones un desgaste bastante. Entonces empiezas a disminuir milésimas de centímetros, ¿sí? Y empiezas a tener una actitud corporal totalmente distinta, deshabituada, y empiezas a curvarte. Por eso cuando uno crece, cuando ya uno llega a su adultez, empieza a ser un poco más pequeño. Y no es porque uno empiece a recortar centímetros, no, son milésimas de centímetros que realmente desaparecen por el desgaste físico. Si nosotros tenemos un buen acondicionamiento físico, eso no va a suceder. Tu altura, tu talla siempre va a estar a un nivel normal. Pero eso hay que empezar a tratarlo desde ya la juventud. Y si te digo, desde mucho más antes. Entonces, en este tema vamos a tratar sobre esos sistemas que empiezan a desaparecer, cuáles van a ser sus problemas y cómo los podemos combatir. Ya sabemos que la actividad física es demasiado importante, es algo tan vital como el comer o como el respirar. Nuestro sistema digestivo es uno de los cambios fisiológicos más importantes y que ocurren en el adulto mayor. Se produce, en este caso, comenzamos por los dientes. Como nosotros perdemos mucho calcio cuando empezamos a crecer mucho más y a llegar a una adultez, la persona pierde muchas propiedades y en su gran mayoría los dientes empiezan a caer. Si no te has puesto a pensar, cuando caen los dientes, ¿con qué mastico? Entonces ya empiezo a desacondicionar mi sistema digestivo. Cuando yo no tengo dientes, cuando ya se me cayeron, cuando tengo calcio, cuando tengo falta de calcio, cuando no puedo masticar lo que realmente quiero comer, sobre todo la proteína que hace y enriquece al músculo, pues empiezo a deteriorarlo, ¿sí? Ya empiezo a cuidarme con la alimentación, entonces ya como comidas que no tengan la necesidad de estar masticándola, porque como no tengo los dientes, pues obviamente no voy a poder digerirlas con facilidad. Esa pérdida de dientes y de calcio empiezan a deteriorar nuestro sistema digestivo de una forma porque empezamos a acondicionarlo, o acondicionarlo no, a condicionarlo. ¿Cómo lo condicionamos? Dejando de comer muchas cosas que me gustan. El pollo, el pescado, la carne, que son comidas y son alimentos proteínicos que el cuerpo necesita. Pero al no tenerlos, por no consumirlos, porque no tengo dientes, pues obviamente empiezo a desacondicionar mi cuerpo, a mi sistema digestivo. Empiezo a entorpecer ese sistema alimentario que me ha venido y que me ha traído hasta aquí, hasta una edad adulta, en un estado corporal fuerte, digámoslo por decirlo. Entonces, hay un sistema que también relacionado al cuerpo es muy importante y lo tocaba yo al comienzo, y es el sistema nervioso. Los cambios fisiológicos en el adulto mayor también afectan de gran forma el sistema nervioso, ya que estas alteraciones hacen que el flujo sanguíneo del cerebro disminuya un 20% y reducen el peso cerebral normal. El cerebro tiene un peso específico para cada persona. Puede ser con su talla, con su edad, con su peso, con su diario vivir. El cerebro pesa más o menos lo que debería pesar por cada edad. Si una persona de 30 años le va a pesar el cerebro distinto a una persona de 50, a una persona de 15, a una persona de 5 años. En el proceso de adultez, cuando el cerebro empieza a perder esa cantidad de flujo sanguíneo, precisamente empieza a disminuir lo que son sus recuerdos, lo que son momentos vividos, nos empieza a aparecer un poco de Alzheimer o de demencia senil, ¿sí? Entonces es importantísimo. ¿Qué hace la actividad física con el sistema nervioso? Empezar a oxigenar la sangre para que circule con normalidad. El cerebro no solamente se alimenta de ideas, el cerebro también se alimenta mucho de un flujo sanguíneo constante. Si el flujo sanguíneo constante empieza a disminuir,
vamos a empezar a disminuir también ese proceso cognitivo. ¿Sí? Entonces es importantísimo que aunque la gente diga que el cerebro no hace un trabajo físico, realmente es el que hace el trabajo físico constante todo el día. Porque si te puedes dar cuenta, cuando te levantas, ya él empieza a trabajar. Y ni siquiera cuando te levantas aún, sino en tus sueños. Tú estás dormido y estás soñando. El ejercicio que hace el sistema nervioso y el cerebro es constante. Hay pausas, obviamente, cuando descanso, pero cuando me reactivo, todo el tiempo está trabajando. Tú puedes descansar en una silla como yo lo estoy en este momento. Mi cuerpo está en una posición pasiva, pero mi cerebro está botando ideas totalmente y eso es lo que hace funcionar al cerebro. Por eso los ejercicios mentales en el adulto mayor son de mucha importancia, precisamente para ejercitar ese movimiento. Haciendo crucigramas, leyéndonos un libro, tomando un periódico, leyendo una revista, mirando fotos de álbumes, recordando, porque eso es un esfuerzo que el cerebro tiene que hacer, el recordar. No solamente lo que pase al diario, sino también los recuerdos. Hay que alimentar el cerebro de recuerdos para que no empecemos a sufrir enfermedades nerviosas. Les voy a comentar sobre los beneficios de la actividad física. Nuestros beneficios de la actividad física traen consigo muchas cosas. Vamos a prevenir y a reducir la hipertensión arterial. Vamos a aumentar la sensibilidad de la insulina y la utilización de la glucosa, lo que disminuye el riesgo de la diabetes, que normalmente es una de las enfermedades que más afecta a la edad. Vamos a ayudar con la ayuda del control y pérdida de peso. La masa corporal no va a disminuir porque el sistema muscular se deteriora, como lo decía anteriormente, por el sistema digestivo y en fin. Entonces vamos a aumentar la utilización de la grasa corporal. Tiene unos efectos antitrombóticos, es decir, previene la formación de trombos. Los trombos son obstáculos que se encuentran dentro de las venas y su flujo sanguíneo. Son muy peligrosos porque pueden llegar a cualquier lugar. Como se encuentran en nuestras venas, tienen acceso directo a todo nuestro cuerpo. Y es muy importante que la sangre fluya con normatividad. ¿Qué es eso? Que si yo en algún momento llego a tener algún trombo, es muy probable que si no lo atiendo a tiempo pueda hasta fallecer. ¿Sí? Puede llegar al cerebro, puede llegar al corazón, puede llegar a un pulmón, puede entorpecer todo el movimiento y la función del cuerpo. Una de las valencias es que disminuye el riesgo de la enfermedad cardiovascular también. La actividad física constante hace que mi cuerpo esté vital, que se sienta enérgico, que no pierda energía y que al contrario gane mucha actividad nuestro sistema cardiovascular. Es importantísimo estar limpiando y organizando todo el tiempo ese sistema, porque sin él dependemos de muchos factores que nos pueden estar afectando otros sistemas. También aumentamos la capacidad cardiovascular y respiratoria. Con una trotada de 30 minutos al día, siempre voy a estar renovando eso. Contamos también con los ejercicios cardiovasculares que pueden hacer ustedes en las casas, pueden tener un gimnasio, pueden ir a un parque al aire libre y eso constantemente va a enriquecer no solamente nuestro sistema cardiovascular, sino también el sistema nervioso. Una trotada al aire libre implica de que estés constantemente mirando campos verdes, personas haciendo ejercicio, animales y eso obviamente implica de que mi cerebro trabaje constantemente de la mano del sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio. Es importantísimo salir a los exteriores, dar un paseo con su familiar, ¿sí? Siempre estar constante. Nosotros como cuidadores, como personas de responsables de adultos mayores, de personas mayores, tenemos esa responsabilidad. A veces pensamos de que si solamente llego a hacer una visita o visitar a mi abuelo o visitar a mis padres, es suficiente con hablarles. Pero también tienen que caer en cuenta de que las salidas al aire libre benefician mucho. ¿Sí? Hay personas mayores que solamente hacen sus ejercicios en casa muy juiciosos, pero no tienen la posibilidad de un acompañamiento. Y para eso nosotros vamos a estar capacitados. Indispensablemente que sea yo un profesional de la salud, un profesional de la actividad física, puedo hacer esos trabajos, ¿sí? Vamos a
hablar sobre el bienestar y la actividad física en una edad adulta. Se ha demostrado, además de los beneficios que ya les he hablado, que el ejercicio físico en la adultez es eficaz para prevenir ciertos tipos de cáncer, incrementar la densidad mineral ósea, reducir el riesgo de las caídas, mejorar la función cognitiva y combatir el aislamiento social y de la depresión, que era de lo que yo les hablaba anteriormente. Un adulto mayor en una casa encerrado va a empezar a deprimirse, ¿sí? Precisamente porque no tiene espacios abiertos que visitar, que ver, y se va a habituar a estar en su casa. Hay muchos adultos mayores, personas mayores, que se vuelven muy cascarrabias, como se dice coloquialmente, y porque han pensado por qué se están volviendo de esa manera, y es que porque uno encerrado realmente no tiene como esa libertad de expresión. Ver a una misma persona, ver una misma pared, ver un mismo programa, cansa. Y si yo a la persona mayor le doy otras opciones de vida, otras opciones de entretenimiento y de actividad, va a llegar a ser un poco más sociable. Además que el contacto con las demás personas es muy importante, no solamente las del centro que se encuentran en nuestro hogar. ¿Por qué se debe realizar el ejercicio físico en las personas mayores? El envejecimiento produce una serie de cambios en todo nuestro organismo. Los huesos principalmente, las articulaciones y los músculos se ven debilitados a cierta edad. Como les decía yo, si no tengo la constancia física, pues obviamente todo va a empezar a fallar. Eso siempre va a comenzar con algo y va a colapsar absolutamente todos nuestros movimientos. Los huesos disminuyen la densidad ósea desde la zona interna de los huesos, lo que se conoce como un hueso esponjoso, que ya lo había explicado. La pérdida puede llegar a un 30% o más a partir de los 80 años. El sistema óseo es muy vulnerable, sobre todo porque en el transcurso de mi juventud hasta llegar a la adultez he tenido una, dos o a veces tres lesiones óseas. ¿A qué se llaman lesiones óseas? Una caída, un golpe, algún accidente automovilístico, una caída en bicicleta, una rodada por las escaleras, un golpe con algún cajón. Eso produce lesiones óseas que con el tiempo, en el momento no se van a ver, pero con el tiempo vamos a empezar a sentir el desgaste óseo por algún tratamiento no adecuado, ¿sí? La actividad física en los mayores hace que el hueso se fortalezca. Obviamente esto acompañado de una muy buena nutrición a base de calcios, ¿sí? El calcio se pierde muy fácil. Entonces, si yo tengo una muy buena alimentación y tengo una actividad física ósea bastante buena, es muy probable que cuando yo llegue a una etapa mayor no tenga ni sufra de ninguna enfermedad respecto a esto. Bueno, las articulaciones son muy importantes. Lo que yo les decía anteriormente de la pérdida de estatura es porque las articulaciones no tienen un buen ejercicio, no están vitaminizadas. Hay unas células que se reconstruyen por las articulaciones. No es que creamos que las articulaciones vienen desde niños y cuando cumpla 80 van a ser las mismas. Siempre se están regenerando, ¿sí? Al no regenerarlas por la actividad física, ellas se van a cristalizar y empiezan a generar un desgaste. Es muy obvio y es muy cotidiano ver hoy en día a una persona de 30 años con problemas en sus rodillas, por ejemplo, ¿sí? Problemas en su espalda, problemas de malos hábitos corporales y que fomentan un quiebre de la espalda por una mala postura. Es muy regular los trabajos y siempre sucede que las personas en oficina tienen un desacondicionamiento postural bastante grande, precisamente porque no tienen una posición ergonómica adecuada. Esto conlleva a que cuando yo sea joven y esté laborando en una oficina o en lo que tenga que hacer, por movimientos repetitivos genere algún desgaste articular. Y los desgastes articulares nos van a llevar a que cuando ya seamos un poco mayores o adultez o tengamos una adultez mayor, tengamos un desacondicionamiento total, ¿sí? Las células se regeneran haciendo ejercicio, teniendo una muy buena nutrición. Si las articulaciones empiezan a desaparecer, empiezan los desgastes óseos, porque es una fibra completamente que acolchona una articulación, un hueso del otro. Cuando yo tengo este hueso, y les voy a mostrar con mi dedo índice,
Cuando yo tengo este dedo, tengo 3 articulaciones. 1, 2, 3. Falangina, falangeta y la falange. Si estas articulaciones no las ejercito con facilidad, este dedito se me va a empezar a atrofiar. Y esto aplíquelo para toda articulación que tenga en su cuerpo. Imagínese usted, o si tiene un adulto mayor, ya se dará cuenta que de lo que estoy hablando va muy relacionado. Hay personas que no se mueven con facilidad. Hay personas que solamente mueven esta articulación, pero esta articulación no la pueden mover porque nunca hemos tenido ese hábito articular. El hábito articular se pierde muy fácil porque ya con el tiempo empiezo a perecear más. ¿Sí? El cuerpo se vuelve perezoso, me da mucho más sueño y me conformo con estar en una sola postura. Y ahí es donde erramos con nuestros adultos mayores. ¿Sí? A decirle, no, abuelito, quédese sentado, tranquilo, o siempre mandarlos a una silla, o siempre mandarlos a acostar. ¿Sí? Entonces se acostumbra, nuestras personas mayores se acostumbran a estar en una sola posición. Y eso lo que estamos haciendo es generar un mal hábito. Con este programa nosotros queremos que ese mal hábito desaparezca. ¿Cómo va a desaparecer? Siendo activos, siendo propositivos, siendo personas enérgicas, ¿sí? Que les demos la posibilidad de poder implementar y hacer cosas que en su cotidianidad no hacen, como es salir a ejercitarse, como es hacer un juego de roles, como llenar un crucigrama, como hacerlos ejercitarse con pintura. Todas esas actividades que los saquen a ellos de su cotidianidad van a servir y ustedes mismos se van a dar cuenta de que en su diario vivir van a tener unos cambios específicos en su ánimo, en su físico, en su modo de pensar, en la memoria sobre todo, ¿sí? Cuando se relacionan con las demás personas, estos ejercicios se ven involucrados en un diario vivir hasta cuando se vuelven un hábito. Cuando uno y tiene la posibilidad, nosotros tenemos una magia increíble como personas responsables de nuestros adultos mayores y es de que si les fomentamos un hábito, ellos lo van a tomar, ¿sí? Porque son personas que tienen el tiempo. No conozco hoy en día y de pronto hay personas que trabajen aún a sus 60 años, 70 años, pero siempre van a tener tiempo. Normalmente permanecen en casa, permanecen mirando televisión, permanecen cocinando, pero nosotros tenemos el poder de generarles un buen hábito, así sea alimenticio. Que si les da mal genio, vamos a salir a dar una vuelta. El color verde está relacionado con despejar la mente, así que sería muy importante que saquemos a nuestras personas mayores a dar una vuelta donde haya harto color verde. Por eso los parques son tan importantes. Y ya les generamos un hábito, ¿sí? Donde ellos se diviertan, donde ellos hablen con otras personas, se cuenten sus historias, porque eso es importante. A veces la repetición de la repetidera que tenemos con nuestros abuelos no es tan mala, no es tan mala del todo. Uno se cansa de escuchar la misma historia todo el tiempo, pero para ellos es muy importante ese ejercicio mental. ¿Por qué? Porque están relacionando cosas que pasaron hace muchísimo tiempo y están haciendo un esfuerzo nervioso en su cerebro y las están trayendo a la actualidad. Entonces es muy importante que ellos todo el tiempo estén hablando de lo que realmente quieran hablar, ¿sí? A un adulto mayor no podemos cohibirlo. Al contrario, tenemos que impulsarlo, darle ese derecho a que participe en todo lo que quiera, porque realmente tienen el derecho. Y no solo porque tengan el derecho, sino nosotros, como respondientes, tenemos la obligación de poder hacerlo. ¿Cómo se debe realizar un muy buen ejercicio? Tenemos que hacer una valoración inicial, ¿sí? No todas las personas adultas tienen una condición física buena, ¿sí? Hay otros que tienen diabetes, otros que tienen Alzheimer, otros que tienen incontinencia, problemas renales, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Y todo eso influye al llevarlos a hacer una actividad física. Hay que tener muy en cuenta eso. Como prioridad, yo aconsejo de que nos empapemos un poquito del historial clínico de esa persona, a la persona que le vayamos a llegar. Hay grupos etarios que realmente se pueden individualizar, ¿sí? Y es muy importante saber qué tipos de ejercicios podemos hacerlos. Todos los ejercicios que hacemos con personas mayores tienen que ser de intensidad baja.
No podemos tratarlos como una persona, hacerles un acondicionamiento físico normal o regular, precisamente porque debemos tener en cuenta esas patologías. A una persona que tiene cirugía de corazón abierto y aún está tomando su medicina cardiovascular, no puedo exigirle que me trote 30 minutos, por ejemplo, ¿sí? Porque le puedo sobrecargar el nivel de sangre al corazón y esto puede, en vez de mejorar, puede empeorar a esa persona. Así que hay que tener muy en cuenta esos aspectos físicos, ¿sí? Hay personas que regularmente sufren de sus articulaciones, tienen artritis, no tienen un muy buen agarre, pero ahí es donde viene la peripecia del participante o del cuidador. Hay muchos aspectos. Por cada ejercicio hay más o menos unos 300 ejercicios que yo puedo articular para ejercitar ese mismo músculo, pero no con la misma posición. Entonces, el decir que esa persona no puede hacer cierto ejercicio es una mentira, porque realmente tiene que moverlo. Si yo tengo atrofia muscular, la mayoría de personas adultas tienen atrofias musculares y no pueden hacerlo con libertad, hay movimientos específicos que sí pueden hacer y empezar a combatir eso, porque es como cuando una ventana, su bisagra está oxidada, ¿sí? Al comienzo va a estar muy dura, pero si tú lo haces constantemente de abrirla y cerrarla, ¿qué va a pasar? Ya va a andar un poquito más suelta, ¿sí? Eso es lo que sucede con las articulaciones en los adultos mayores y yo creería que en las personas en general. Lo que pasa es que en los adultos mayores es mucho más marcada, ¿sí? Hay que hacerlo consecutivamente, generarles ese hábito del ejercicio diario para que muevan esos músculos, esos huesos, esas articulaciones, que su sistema nervioso esté completamente activo, ¿sí? Pero teniendo muy en cuenta las patologías primarias que tienen ellos. No todos los ejercicios son para todo el mundo, pero sí hay ejercicios que puedo modificar para que esa persona se sienta un poco mejor. Los adultos mayores hoy en día son personas muy activas. Hay grupos en los barrios que están relacionados con adultos mayores y actividad física. Nosotros vamos a entrar a participar con este proyecto de esa manera. Tenemos grupos identificados y vamos a tener personas invitadas donde vamos a empezar a hacer ese tipo de valoraciones. Inicialmente, las valoraciones las vamos a realizar viendo a las personas, viendo a nuestra comunidad. ¿Sí? Dependiendo de esa comunidad ya vamos a empezar a identificar los problemas y las acciones que debemos llevar a cargo para solucionarlos. Entonces los invito a que siempre tengamos en cuenta esa valoración inicial. Es sumamente importante antes de empezar cualquier tipo de ejercicio. No queremos empezar un ejercicio y ya empezar a lastimar a una persona. No es nuestro fin. El fin de esta unidad de actividad física es que tengamos la posibilidad de colaborar y ayudar a nuestras personas mayores que lo necesitan tanto a mejorar su estilo de vida. Desde Foro Cívico siempre hemos tratado de que nuestros adultos se involucren mucho con las actividades que tienen que ver relacionadas con arte, con participación, con actividades físicas, y eso va relacionado con todo lo que vamos a hacer en este proyecto. Entonces, compañeros, los invito a que trabajemos en este lindo proyecto, esta unidad de actividad física, y que seamos conscientes de que tenemos una responsabilidad muy grande en cuidar a las personas adultas. Entonces los invito a que hagamos nuestro trabajo como tiene que ser y nada, muchos éxitos en este nuevo paso.